Muy buenas tardes, amados y amadas hermanas de nuestra congregación, acá en la ciudad de Pamplona. Para mí un gran gusto, como siempre, poder saludarles en esta oportunidad y junto a ustedes también saludar a mis hermanas de Francia, a mi hermana en Noruega, a mi hermana en País Vasco y a todos quienes se suman siempre a nuestro devocional acompañándonos a la distancia. En este día domingo 24 de julio, ya el último domingo del mes de julio, muy agradecidos por esta bendición que Dios nos da de poder cumplir con este santo servicio. Quiero invitarles a que podamos leer antes de todo la palabra del Señor, como es nuestra costumbre, lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 8, versículo número 35 en adelante. Y vamos a leer en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Amén. Amén. Doy muchas gracias al Señor por esta bendición que me concede en este día, de poder estar delante de la presencia de nuestro buen Dios, también enfrente vuestro, compartiendo con ustedes este momento de servicio a Dios, y agradecido por esta vida y salud que me da hoy, ya que el domingo pasado no lo pudimos realizar. En primer lugar, contarles que el domingo pasado estábamos en plena ola de calor, pero además de eso, me tocó lo que había estado temiendo durante tanto tiempo. Ya durante estos 2 años hemos sido guardados con mi esposa de la pandemia, pero el viernes antes pasado empecé con algunos síntomas. El sábado pasado estuve muy mal, el domingo también con una fiebre altísima y con variados síntomas que demostraban que era un COVID. Ya eso se confirmó durante la semana, no pude hacer el servicio. Mi esposa, ella desarrolló, a Dios gracias, la meditación, y bueno, yo doy gracias a Dios porque ya ahora me estoy recuperando. Todavía probablemente quedan algunas cosas leves, pero en general ya me estoy recuperando, y doy gracias a Dios porque Dios guardó a mi esposa. Ella, pese a que el examen salió negativo, creo yo que ella lo pudo haber tenido igual, pero no dio síntomas, alguna molestia muy leve quizás, pero sí la evidencia de que haya tenido COVID. Entonces nos alegramos en el Señor porque Dios le ha guardado, Dios le ha ayudado a ella, y gracias al Señor ella ha estado bien y yo ya en franca recuperación. Así que quiero agradecer enormemente todas las oraciones de mis hermanos y hermanas de las distintas congregaciones, no solamente acá en Pamplona, sino que de diferentes lugares que se han contactado con mi esposa, desde nuestro país también, muy especialmente algunas congregaciones que se han destacado. No quiero nombrar a nadie porque pecaría dejando fuera quizás alguno o alguna que ha orado al Señor con tanta devoción por nosotros. Así que me considero un deudor, un gran deudor de todas mis hermanas y hermanos que con tanto cariño no solamente han orado, sino que también nos han acompañado en el proceso a la distancia. Tengo en mi memoria algunos gestos maravillosos, hermanos queridos, que desde congregaciones donde participábamos en nuestra iglesia anteriormente se han preocupado de día a día acompañar a mi esposa en esta situación. Así que les mando un gran abrazo, que el Señor les bendiga grandemente, y nuestro buen Dios premiará todo vuestro amor, todo vuestro cariño, con ricas bendiciones del cielo para ustedes personalmente, en lo espiritual y también en lo material para ustedes y su familia. Dios les bendiga. Vamos a mirar la palabra del Señor. Quiero aprovechar el tiempo, dado que mi voz probablemente no me permitirá hacer un devocional normal, pero sí con el deseo de que esta palabra sea para nosotros, por supuesto, de mucha bendición a nuestra vida espiritual. La historia del Gadareno, una historia conocidísima por la iglesia del Señor, ¿verdad?
El Evangelio de San Lucas nos explica en parte cómo es que se narra esta historia. Este hombre que había sido un hombre desprotegido, vulnerable en medio de la sociedad. Un endemoniado, para algunos de hoy sería un trastornado, pero claramente muestra la evidencia bíblica de que sobre él habían demonios que le estaban afectando, ¿verdad? Que estaban gobernando su vida, que se habían apoderado de él. Dice, hace mucho tiempo que se había apoderado de él. ¿Quién? Estos espíritus. Y le ataban con cadenas y con grillos los habitantes de su ciudad. Sin embargo, rompiendo las cadenas, él era impelido por el demonio a los desiertos. Era llevado, impulsado por el demonio hacia los desiertos. Muchas veces lo quisieron sujetar y no se podía. Era un hombre socialmente inaceptable para muchos, obviamente. Provocaba, no hay duda, el temor, el terror en medio de la región, en medio de la ciudad, en medio de sus conciudadanos. Y cuando el Señor llega a esta ciudad, este hombre corre hacia él, impulsado por los demonios, porque los demonios saben quién es el Señor. Los demonios conocen al Señor Jesucristo. Usted recordará cuando los jóvenes exorcistas en el libro de los Hechos quisieron hacer lo mismo que hacía Pablo, ¿verdad? Echar fuera a los demonios. Estos jóvenes exorcistas no tenían el poder del Señor. Y el demonio les habló y les dijo así, les dijo, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Eso demuestra que los demonios, que son espíritus, inteligencias, son personajes espirituales, ellos, al lado del enemigo del alma, procuran establecer su plan destructivo y para eso uno de sus grandes afanes es destruir a la humanidad, hacer que los seres humanos, desprotegidos, sin la posibilidad de contar con la fortaleza y la protección divina, son entregados muchas veces a estos demonios que los llevan al ser humano a distintos estados de corrupción, de alteración social, de alteración moral, de alteración ética. Se corrompen sus cuerpos y muchas veces sus mentes desfallecen en la depresión, en la angustia, en las penas, y muchas veces son sometidos y llevados con el dolor de sus almas, muchas veces al suicidio, al fracaso de sus vidas, muchas veces atentan contra ellos mismos, dañando sus cuerpos, y como decía recién, muchos incluso llegan al suicidio, es decir, se quitan sus propias vidas. ¿Por qué? Porque los demonios hoy día se actúan sobre la raza humana. Hermanos, y la evidencia bíblica usted puede mirar como incluso en el Evangelio según San Lucas, usted lo puede leer en el capítulo 4, cuando el Señor llegó a su tierra donde Él se había criado a predicar la palabra. Él sanó a muchos enfermos. La Biblia dice que echó fuera muchos demonios y los demonios le reconocían y trataban de hablar, daban voces y el Señor los reprendía. Porque una de las cosas que dice el evangelista es que los demonios sabían que Él era el Cristo. Mire, es decir, que el Señor tuvo que enfrentar a los demonios muchas veces para acallarlos, para que no dieran a conocer que Él era el Cristo, pero lo que llama la atención es que los demonios lo reconocían. Hermanos amados, las fuerzas demoníacas, como dice el apóstol Pablo, hoy no tenemos luchas contra sangre ni carne, sino que contra espíritus, contra principados, ¿verdad? Contra los gobernantes de las tinieblas, que ellos acechan la iglesia, acechan a las almas. Si ellos acechan muchas veces a las personas que están lejos de Dios, ¿cuánto más estarán preparados como ejércitos espirituales para batallar contra la iglesia de Jesucristo? Pero Dios nos ayude en esta hora, Dios nos guarde a nosotros, Dios nos protegerá. Y acá vemos que cuando el Señor allí tiene esta conversación, usted conoce la historia, eran muchos, se llamaba Legión, esta muchedumbre de demonios, pero el Señor permitió, a petición de ellos, que fueran expulsados del cuerpo de este hombre que estaba desnudo, ¿verdad?
que probablemente no se alimentaba bien, que decía incongruencias quizás. Y el Señor, al libertarlo, permitió que estos demonios fueran, según su propia petición, a este hato de cerdos, en donde luego que ellos salen del cuerpo del endemoniado, llegan a estos animales, a los cerdos, que eran considerados animales inmundos para Israel, pero luego tomándose de sus propios cuerpos, de sus cuerpos, dice que los cerdos no soportaron la influencia demoníaca, para que usted se haga una idea de cómo actuaban sobre los cuerpos, y no logrando soportar esta influencia demoníaca, los cerdos se encaminaron hacia el mar y cayeron y murieron. Hermanos, hermanas, pero lo que llama la atención es la reacción de las personas, los seres humanos que estaban en esta región, porque dice la palabra, y salieron a ver lo que había sucedido los habitantes de la región, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre, este hombre que siempre estaba desnudo, este hombre que siempre estaba haciendo desórdenes, que no era controlado por nadie, este hombre que era mal alimentado, este hombre que estaba alejado de la sociedad sin ninguna esperanza. Lo encuentran, lo ven sus ojos, y dice, y vinieron a Jesús y hallaron, dice, al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús. Estaba sentado a los pies del Maestro, vestido y en su cabal juicio. Y en vez de alegrarse, en vez de gozarse en el Señor y adorar a Dios, estos hombres tuvieron miedo, dice la palabra del Señor. ¿Y sabe por qué tuvieron miedo? Porque simplemente no conocían a Jesús, no conocían al Maestro, no entendían que quien estaba ahí frente a ellos era el autor de la vida, que había venido a darle paz al ser humano, había venido a rescatar a la raza humana como aquella oveja perdida sin esperanza. Hermanos, pero en vez de gozarse, como decíamos recién, tuvieron miedo y tuvieron temor, dice gran temor. Y Jesús, dice, inmediatamente entonces la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Hermanos amados, queridos hermanos, qué terrible no conocer al Señor, es no comprender el propósito de Dios para la humanidad. Ellos no comprendieron, ellos rechazaron a Jesucristo el Señor. Y este varón, este endemoniado, actuó de forma tan distinta que cuando el Señor vio él que el Señor se iba a la barca, dice la palabra del Señor de que este hombre le rogaba al Señor que le dejase estar con él. Pero Jesús se despidió de él y le dijo, vuélvete a tu casa. En otras palabras, te necesito allá. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Él había aceptado a Jesús en su corazón. Se había cumplido en el endemoniado las palabras del Señor cuando en Apocalipsis dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. No era necesario seguir a Jesús en la barca, porque Jesús se quedaría con él hasta el fin de los días. Hermanos, qué maravilloso es poder mirar esta diferencia y entender que en medio de la sociedad, aunque Jesús haya venido a hacernos el bien, siempre encontraremos gente que despreciará al Salvador, que despreciará a Cristo, el Señor, al amado de nuestras almas. Mientras nosotros le amamos, como dice un himno, si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Hay muchos que desprecian el Evangelio y desprecian a Jesucristo el Señor porque no le han conocido. Estos habitantes amaron mucho más a esas propiedades. Ellos no estaban dispuestos a seguir perdiendo otros animalitos, sus rebaños,
porque sentían probablemente que lo que estaban perdiendo, lo que habían perdido ya era mucho. Ellos amaban mucho más sus propiedades antes que a él, endemoniado. Hermanos, este mundo pecador sin Dios ama mucho más las propiedades, ama mucho más el dinero que a Dios, y están dispuestos, si es necesario, a rechazar, si fuera necesario, a las almas antes que a lo que les pertenece. Hermanos, y rechazar, por supuesto, a Jesucristo. Hermanos, este mundo es un mundo incrédulo, y es en medio de esta sociedad donde Dios nos ha puesto a nosotros. Por eso no te sientas triste cuando producto de vuestra predicación muchas veces es rechazado o rechazada, porque el Señor Jesucristo aprendió a vivir con el rechazo desde que nació. Usted conoce la historia y la palabra del Señor así lo enseña aún luego de haber sido ya un muchacho, haber iniciado su ministerio. La palabra del Señor claramente lo enseña a través de Juan. Y a los suyos vino, San Juan 1:11, y los suyos no le recibieron. Hermanos, mire, los suyos no le recibieron. Si los suyos no le recibieron allí mismo, ¿qué habría de esperarse de aquellos habitantes de Gadara? ¿Qué probabilidad había de ser recibido en aquel lugar si ni siquiera los suyos le habían recibido? Y si usted mira la palabra del Señor, aún el Evangelio muestra de que aún en su propia provincia, en Nazaret, el Señor fue rechazado en diferentes momentos. Allá la palabra del Señor lo muestra, cómo fue rechazado. Mientras él predicaba la palabra del Señor en la sinagoga, se dio a conocer a sus hermanos, los nazarenos, pero le despreciaron, no le aceptaron y lo tomaron, dice, lo sacaron de la ciudad y lo subieron a una cima donde estaba edificada la ciudad, y desde allí lo quisieron lanzar, le quisieron dar muerte. Hermanos míos, qué peligrosa esta situación. Cuando usted mira San Marcos capítulo 6, por ejemplo, usted puede ver el rechazo hacia el Señor Jesucristo entre aquellos que se criaron con Él también allí en esa misma provincia, en Nazaret. Verso 2 del capítulo 6 de San Marcos dice: y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole le admiraban y decían, mire lo que decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Pero mire, ellos no se admiran para bien. Mira el verso 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Hermanos, y dice, y no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Qué terrible es ver de que la incredulidad de Nazaret impidió que el mismo Señor pudiese hacer los milagros que hizo en otras regiones. Hermanos amados, Dios nos ayude a nosotros también. En San Mateo 11, Jesús el Señor allí se da a conocer también en la misma provincia de Nazaret, de alguna manera reprobando el rechazo que hubo hacia Él, hablando a las aldeas, a las villas que rodeaban su aldea de donde Él se crió, y les dice: ay de ti, Capernaum, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que en ti se hicieron, Sodoma hasta hoy existiría. Ay de ti, Corazín y Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que en vosotras hicieron, ciertamente ellas hubiesen creído. Hermanos, esas regiones, esas aldeas desecharon al Señor, rechazaron al Señor, desestimaron al Señor, repudiaron la palabra bienaventurada con la cual ellos los evangelizó. Y en estos tiempos, ¿qué nos está tocando sufrir, hermanos? Leí hace algún tiempo en una de las noticias del diario El País, acá en España,
uno de los medios escritos más populares de esta nación. Usted sabe que España ha sido un país que históricamente, tradicionalmente ha sido reconocida como un país cristiano, un país católico. Pero en el diario, en el mes de mayo o abril de este año, leía cómo en el año 2000 el 13,2% de la población de los españoles se declaraba no creyente, atea o agnóstica. El año 2000, 13,2%. En el año 2019, cuando se inicia la pandemia, esto había aumentado a un 27,1%. 27,5%, perdón. Mire, cómo había subido muchísimo. Pero 2 años después del año 2019, el año 2021, el año pasado, ya el porcentaje subió desde un 27,5%, subió a un 37,2%. Es decir, que en 2 años subió del 27 al 37%, casi 10 puntos porcentuales. Es decir, que más de un tercio de la población española se declara totalmente no creyente, atea o agnóstica. La pregunta es, ¿qué está pasando en la sociedad de hoy? ¿Por qué es que hay tanto rechazo a Jesucristo el Señor, a las iglesias en general? Algunos dicen es que la Iglesia Católica ha tenido una muy mala historia durante los siglos, ha sido claramente rechazada por todos los abusos existentes en la Iglesia, y es verdad. Pero cuando miramos la Iglesia evangélica, sobre todo en Latinoamérica, tenemos historias que claramente demuestran el rechazo también a las iglesias, producto principalmente de la poca transparencia, dicen la sociedad, por el mal manejo de los dineros al interior de las iglesias, por los abusos de poder, por las trágicas consecuencias del poder y de la mala fama de aquellos que presumen ser profetas y lamentablemente no lo son, y que se aprovechan de congregaciones a las cuales se les habla de prosperidad tan solo para sacarles dineros y quizás cuantas cosas más. Hermanos amados, el rechazo de Cristo ha sido histórico, pero la iglesia debe entender de que tenemos una misión. Primero, limpiarnos, procurar mantener integridad en nuestras congregaciones para que no seamos causantes de que Cristo el Señor sea rechazado. Pero también debemos entender que aunque hagamos las cosas muy bien, siempre en el mundo tendremos rechazo, porque el Señor Jesucristo fue rechazado desde el principio. Quiero leer, mire, la palabra del Señor en 1 de Pedro, capítulo número 2. Mire lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2. Dice la palabra del Señor: para vosotros los que creéis, está hablándonos a nosotros, a los que creemos en el Señor Jesucristo, usted que tiene una familia creyente, usted que tiene padres creyentes o que tiene hijos creyentes, es una gran bendición pertenecer al pequeño grupo de los que aún creemos en el Señor. El otro día pensaba, mientras estaba enfermo, y decía yo, cuántos incrédulos, ateos, se mofan de nosotros, se burlan de nosotros y dicen, ¿cómo ustedes pueden creer en que un Dios soberano pudo crear todo? Pudo crear todo. Y yo pensaba entre mí, pero más absurdo es lo de ellos, que para ellos la nada creó el todo, ¿verdad? Es mucho más lógico pensar que un Dios soberano lo creó todo y no que la nada, porque la nada no existe. Hermanos amados, aún desde el punto de vista lógico, es incomprensible lo que ellos plantean. Pero mire lo que dice aquí. Dice, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Él es precioso. Qué maravilloso. Mientras Jesús por los gadarenos fue rechazado, fue no amado, fue repudiado, para ese endemoniado sano, era amado, era querido, era deseado, tanto así que quiso ir con él. Dice, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon
Ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hermanos amados, entendamos entonces que la palabra del Señor muestra que es lógico entender que Jesucristo el Señor es despreciado por el mundo, pero para nosotros, Cristo amado, precioso, ¿verdad? Amemos este camino, amemos esta verdad, entendamos de que verdaderamente Jesucristo es la gran verdad a la cual debemos aferrarnos más ahora, porque no sabemos la hora, el momento en que el Señor nos llamará a su presencia. Deseamos que muchos más crean en el Señor y por eso es que nos afanamos en predicar la palabra, nos afanamos en decirle al mundo que hay un Dios de verdad, pero el creer no está en nosotros, el dárselos solamente a través del Espíritu Santo que convence al mundo de pecado, despreciado, decía Isaías, y desechado por los hombres, varón de dolores, hablando de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Hasta hoy Cristo sufre al ver la incredulidad del mundo. Por eso que la iglesia debe darle motivos al Señor de alegrías aún en este tiempo, de que nosotros sí hemos creído y sí le amamos y no le despreciaremos, sino que le amamos hasta el día en que Él nos vendrá a buscar. La palabra del Señor en San Juan, en el capítulo 6, muestra que el Señor, experimentando el rechazo entre los suyos, entre los que se habían criado con Él, empezó a ver que aún entre los que habían creído en Él, aún entre sus propios discípulos, había muchos que estaban volviéndose atrás. Y ellos estaban ya dejando de lado la fe. Entonces el Señor, en el capítulo 6, verso 66 de San Juan, viendo que muchos de sus discípulos estaban abandonándole, Él le dice a sus discípulos: ya muchos se han ido vosotros también. Algo pasó en ese momento, quiso quizás probarles a ellos. Y Pedro, al oír las palabras del Señor, dijo: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Hermanos amados, afirmemos nuestra fe, que en medio de este mundo incrédulo, aunque sigue aumentando el ateísmo, los agnósticos y tantas ideologías que obviamente hablan en contra de mi Cristo amado, nosotros mantengámonos firmes y con una integridad que nos permita mantenernos fieles a Dios, y ojalá que no demos nunca lugar nosotros para que algunos no crean en el Señor, ¿verdad? Sino que nosotros mantengamos firme nuestra integridad. Recuerde que los años pasan, hermana, hermano, no desechemos nunca lo que Dios nos ha dado. Muchas veces yo en lo personal me he sentido rechazado también cuando muchas veces me ha tocado predicar, pero no rechacemos a Cristo el Señor, sino que mantengamos firme nuestra esperanza, hermanos de Pamplona, hermanas de esta congregación, en medio de esta sociedad incrédula, en medio de esta sociedad que va aumentando y creyendo en otras cosas. Hermanos, no dejes esta fe a la cual has sido llamado, sino que mantente firme en la esperanza con la cual Dios nos ha llamado hasta ese día en que el Señor vendrá a buscarnos a nosotros, su iglesia amada. Dios bendiga nuestras almas. Dios nos ayuda a abrazarnos a esta fe y que podamos valorar lo que Dios ha hecho en nuestra vida y que ninguno de nosotros pueda actuar alguna vez pensando mucho más en las cosas materiales que las almas, porque las almas valen mucho más que todos los tesoros de este mundo. Ese gadareno valía mucho más que los hatos de cerdos, y aunque se hayan perdido, ¿qué más da? Si lo importante era que él, habiendo estado lejos de Dios, ahora había sido hallado como una joya preciosa para nuestro Cristo amado. Dios nos bendiga en esta hora. Para el Señor sea la honra y la gloria. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra con la cual nos has bendecido en esta hora, y yo te ruego
que derrames tu gracia eterna sobre nuestras vidas. Señor, qué lindo es entender que un día, así como a este endemoniado, también a nosotros nos has libertado para que estemos cerca de ti. Y nos has pedido ahora que podamos hacer lo que tú le pediste al endemoniado. Ayúdanos a vivir en medio de esta sociedad incrédula y a ser triunfantes cada día, victoriosos en medio de tanta incredulidad. Te lo rogamos, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amados hermanos, que el Señor bendiga esta palabra en vuestras almas, en vuestra vida, en nuestros corazones, y aferrémonos a nuestro Cristo eterno Salvador en medio de esta sociedad incrédula que no claudique nuestra fe. Dios les bendiga, les esperamos en nuestro próximo devocional. Dios les bendiga grandemente.